La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para reducir las emisiones de CO2 un 90% para el año 2040, con una serie de requisitos muy importantes. ¿Qué significa esto? Claramente es un auténtico disparo en el hígado a la industria, a la agricultura y a la ganadería. Y desde luego es inasumible con los datos que tenemos ahora. Vamos a hablar de todo ello y cómo te afecta a ti. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para reducir un 90% las emisiones de CO2 para el año 2040, con objetivos extremadamente ambiciosos que lo que buscan es que la Unión Europea básicamente llegue al cero neto en el año 2050. Tenemos la evidencia ya de que las políticas de reducción de emisiones sin un plan de crecimiento, tecnología, competitividad y fortalecimiento industrial son un auténtico disparo en el estómago para la industria, la ganadería y la agricultura. Además, tenemos la evidencia de que la Unión Europea se está presentando como si fuese una especie de isla en el mundo, porque la realidad del mundo es completamente distinta, es esta. La realidad del mundo es que la inmensa mayoría de las emisiones globales vienen de China y que la Unión Europea no supone nada más que un 5,9% de las emisiones del mundo. Es decir, la Unión Europea se está presentando como la solución a un problema, el de las emisiones de CO2, que la Unión Europea no solventa. Lo que tendría que hacer es, desde luego, pues a lo mejor exigir que la India o que China llevasen a cabo medidas mucho más agresivas. Pero la decisión de la Unión Europea tiene implicaciones muy profundas para los ciudadanos de la Unión Europea, la industria, la ganadería y desde luego la agricultura y para los precios que vas a pagar. ¿Por qué? Primero, porque ya estás pagando precios que son entre un 50 y un 60% más altos que los comparables en Estados Unidos o en China por el impuesto escondido que es el coste de las emisiones de CO2. Aquí puedes ver cómo se ha disparado completamente en los últimos años el precio de esos derechos de emisión para que la industria endeble y debilitada de la Unión Europea, la ganadería y la agricultura puedan al menos sobrevivir. Están pagando un precio absolutamente brutal por unos supuestos derechos de emisión que no dejan nada más que ser un impuesto por el que la Unión Europea recauda más de 21.000 millones de euros anuales, atención, ¿de acuerdo? Y cuyo objetivo es simplemente pues disfrazar los problemas de verdad y empeorar la situación de la industria y la competitividad de la ganadería. El objetivo, según Bloomberg, de la Unión Europea, fijaos qué espectacular hundimiento de las emisiones de CO2 está estimando la Unión Europea de cara al año 2050. Estamos hablando de llevarlas prácticamente a cero en el año 2050 desde el año 2020, lo cual significaría que no solamente vamos a estar pagando mucho más por esos derechos de emisión, sino que también vamos a tener un entorno muchísimo más complicado de competitividad. Lo que significa todo esto es lo siguiente. Primero, la pérdida de soberanía industrial, agrícola y ganadera. No solamente es un regalo a los países que tienen unas políticas de emisiones muchísimo más pragmáticas y muchísimo más realistas, sino que además nos va a costar mucho más dinero, porque claro, ese objetivo de reducción de emisiones neto tiene una serie de mecanismos que lo que básicamente dicen es que vamos a tener la posibilidad de comprarle al resto del mundo derechos de emisiones. Es decir, nos vamos a empobrecer en Europa, vamos a pagar muchísimo más y nos vamos a pegar un tiro en el pie en la industria, la agricultura y la ganadería para subvencionar a la industria, la agricultura y la ganadería de otros países con ese objetivo muy verde que es el de
de que no se vea en nuestro jardín, que no tiene absolutamente nada que ver con objetivos de tecnología, de competencia, etcétera. Por otro lado, en este objetivo que presenta la Unión Europea se incluyen las políticas de gobiernos como el de España y como otros que incluyen la eliminación de las nucleares, la eliminación de un montón de recursos y de industrias que pueden llevar a cabo la mejora de los recursos, porque claro, a ver esta política tan verde, ¿por dónde sale a la hora de minar el cobre que va a ser necesario, el litio que va a ser necesario y las tierras raras que van a ser necesarias? Es decir, que no solamente es un plan completamente destructivo desde el punto de vista de la industria, la agricultura y la ganadería como la conocemos ahora, no solamente es un plan que no tiene ningún plan de alternativa energética, de liderazgo tecnológico y de liderazgo en cuanto a gestión de los recursos, sino que además nos va a hacer mucho más dependientes de China y de otros países para el suministro de cobre, tierras raras, litio, etcétera, sino que además nos va a hacer muchísimo más dependientes del gas natural licuado de Rusia y de otros países. Claro, porque para reducir las emisiones, si además estás eliminando las nucleares, vas a necesitar muchísimo más gas natural. Y además de necesitar mucho más gas natural, que es esencial en cualquier caso para el proceso de descarbonización, porque es el factor clave a la hora de dar seguridad de suministro, garantía de competitividad y mejora en cuanto al riesgo de apagones, etcétera, sino que es que lo que está ocurriendo con un plan como este es que de nuevo se ponen unos objetivos inalcanzables que hacen que la inversión, el empleo y el crecimiento se reduzca de manera muy significativa y adicionalmente le estás literalmente subvencionando a países que tienen objetivos mucho más pragmáticos. La obsesión de la Unión Europea con estos objetivos es profundamente equivocada, porque lo que la Unión Europea necesita para conseguir una transición energética competitiva es mucha más competencia, mucha más tecnología, desarrollo de los recursos y energía que sea disponible, abundante y competitiva. Bien, todo eso lo hunde con un sistema en el que está básicamente diseñado para recaudar y para esconder. Recaudar de los consumidores gastos muchísimo mayores en estos derechos de emisión y en los gigantescos costes que va a tener este programa y además esconder, porque lo que se trata básicamente es de decir, no en mi jardín, pero sí en el jardín de al lado. ¿De acuerdo? El gran beneficiario de este programa, Marruecos, Argelia, los países como India, China, etcétera. Ahora mismo, en China, deben estar aplaudiendo hasta sangrarles las manos ante este plan. Acabamos literalmente de acordar algo que es profundamente dañino para la Unión Europea, que pone en peligro la industria, la ganadería y la agricultura y que además nos hace no solamente menos competitivos, sino que va a empobrecer a los ciudadanos de la Unión Europea con objetivos inasumibles en vez de poner objetivos dentro de lo que es la lógica y el pragmatismo como están haciendo en los países que he citado antes, desde China, Estados Unidos hasta la India, que son los de garantizar el crecimiento y la mejora de los estándares de vida de los ciudadanos, a la vez que se llevan a cabo procesos para limpiar y para hacer más competitivo, más tecnológico y más sostenible el sistema industrial ganadero y agrícola. Hola a todos, el próximo sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde hora peninsular española, 10 de la mañana Eastern Time Estados Unidos, te espero en mi directo solamente para miembros del canal en el que voy a contestar a vuestras preguntas haciendo análisis de coyuntura de mercado, hablaremos de política, hablaremos de libertad, hablaremos de macroeconomía y también si quieres hablaremos de rock and roll. Si quieres acceder a este directo te dejo el enlace en la descripción y recuerda solamente para miembros del canal oficial. Así que si quieres acceder, hazte miembro en YouTube y así podremos tener una charla mensualmente directamente de manera abierta. Recuerda,
sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde, hora peninsular de España, 10 de la mañana, Eastern Time, Estados Unidos. Solamente en mi canal oficial, no lo olvides. Muchas gracias. La realidad de lo que ha decidido la Unión Europea es que pensábamos que la Unión Europea iba a cambiar y lo que ha hecho ha sido redoblar la apuesta para dispararse en el hígado con unos objetivos que van a hacer más cara la energía, más caro los bienes y servicios que pagamos. Va a destruir los incentivos para invertir en industria, en ganadería y en agricultura. Nos va a hacer más dependiente en todo ello de los países emergentes y también de los países que están llevando a cabo políticas más pragmáticas y encima vamos a ser mucho más dependientes en cobre, gas natural, litio y tierras raras del exterior. Estamos consiguiendo exactamente lo contrario a lo que se suponía que la Unión Europea buscaba cuando se dio cuenta de que se había equivocado en sus políticas. Y el gobierno de España lo celebra haciendo que, destruyendo la industria, destruyendo la capacidad de conexión de todas las industrias que quieren acercarse a nuestro país a invertir, destruyendo, por supuesto, la seguridad de suministro con una ley antiapagones que no solventa absolutamente nada y para añadirle ya lo último, cerrando las nucleares. Esto no tiene nada que ver con política verde. Esto tiene que ver con política de intervencionismo y de control, que es otra cosa completamente distinta. Que no te engañen.